Sí. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, buenas tardes, feliz retorno. Espero que hayan comido y, bueno, tomado algo estas fiestas, que hayan descansado. Así que, bueno, bienvenidos y vamos a retomar esta ayudantía tocando un tema que puede ser no nuevo para ustedes, que es el sistema BRT. No sé si alguno de ustedes no lo conoce o lo conoce. Yo no lo conozco. Sí, el de Colombia, como el No. Transantiago. Ya, pero el sistema como BRT genérico, ¿saben qué es un BRT? Yo no tengo idea. Ya, buenísimo, porque Yo ahora tampoco. lo van a conocer. Entonces, Como un... ahí es eso, un bus Rapid Transit. Lo más conocido que ustedes pueden conocer, para bien o para mal, es el Transantiago. Eso es un sistema BRT o conocido como Bus Rapid Transit. Eso quiere decir que es, bueno, como lo dice en inglés, ¿cierto? Es un sistema para que los buses anden de forma más rápida por sistemas de vías exclusivas. Eso quiere decir un sistema de BRT. Y este es un sistema que más o menos por la época de los 2000 o un poquito antes con Curitiba se introdujo a Latinoamérica y que tuvo una cierta forma de moda en el sentido de que todas las capitales o ciudades importantes de Latinoamérica querían implementarlo porque es una solución símil a un metro, en el sentido de que genera vías exclusivas y en teoría una forma más rápida de llegar a estaciones por medio de un bus, pero que es más barato que crear un sistema de metro. Entonces, este es un sistema que apuntaba a generar mayor fluidez en el transporte público, pero a un menor costo. Por ende, por eso las ciudades querían implementarlo. Y una de las pioneras fue la ciudad de Curitiba, que lo hizo muy bien, y esto hizo que haya cierta replicabilidad en Latinoamérica. En ciertos lugares, bien, y en otros lugares, como Santiago, mal o un poco mal. Y eso lo vamos a ir descubriendo por qué. Entonces, para entender un poco este sistema, quería contarles la historia de Bogotá y por qué lo implementó, que si se van a dar cuenta, es muy similar a la historia que también pasó Santiago de Chile en su momento. Y principalmente, ¿por qué nació la implementación de este sistema? Es porque en los 90s, así como en Santiago, había un sistema de transporte de libre mercado, ¿cierto? En donde, bueno, en Santiago estaban las micros amarillas, en este caso en Bogotá estaban, eh, ya por ser un país caribeño y un poco alegre, tenían de todos los colores, pero cada empresa era autónoma del sistema. Entonces, esto hacía que haya una oferta de libre mercado, por ende, muchos problemas a la hora de recoger pasajeros, porque obviamente entre una empresa quería levantar más pasajeros que la que venía atrás. Entonces, era una guerra continua de parar y continuar y llevar personas. Por eso también las aglomeraciones y todos los conflictos vehiculares y de transporte que esto conllevaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que un alcalde general, un alcalde mayor, porque si ustedes no lo sabían, en Bogotá, pues, la división política sí puede ser considerada como por una unión de comunas, ¿cierto? Pero la gran diferencia de Bogotá es que hay un alcalde mayor que se antepone o se interpone en las decisiones globales de la ciudad. Es como si en la región metropolitana
hubiera un alcalde mayor, que podría ser un poco el intendente, pero sabemos que el intendente no tiene mucho poder, ¿cierto?, en tomas de decisiones de proyectos intercomunales. En Bogotá sí. Entonces, lo que hizo este alcalde es que a nivel macro de toda Bogotá dijo, tenemos que unificar el sistema, unificar el operador y unificar en un sistema de transporte que le dé el paso al nuevo milenio a la capital de Colombia, y que además, obviamente, por temas presupuestales, obviamente nos iban a poder llegar al metro. ¿Y qué podemos hacer? Y esto hizo que se tome la decisión tajante por una crisis del transporte público que hubo justamente en 1999, en donde la ciudad ya no daba más por todos los sistemas de transporte privados que estaban en la ciudad, y que hizo que la ciudad colapsara. Es por esto que después, ya lo retomara el alcalde que seguía al primero, ¿cierto?, en donde tomó el proyecto, y en el año 2000 se crea la primer troncal en Bogotá, se inaugura Transmilenio, porque justamente llegó al año 2000, por ende ahí el nombre. Y como se podrán dar cuenta, a diferencia del Transantiago, que de un día para otro empezó con muchas troncales y casi un sistema que abarcaba toda la ciudad de un día para otro, en Bogotá se empezó simplemente con una primer troncal y con 14 buses. Ahí les quiero hacer una pregunta. ¿Creen que hay una diferencia en cómo se implementó en Bogotá versus cómo se implementó en Santiago? Y si ustedes tuvieron alguna experiencia de usabilidad en la implementación, o eran muy pequeños. Yo me acuerdo cómo se implementó más o menos, pero no tanto. O sea, más, porque Santiago fue como el 2000 y tanto, ¿no? Fue como el 2006, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Pero ¿cómo lo recuerdas tú? ¿Como que fue de un día para otro, listo, tú, y abarquemos toda la ciudad? ¿Fue un poco más así como, no de forma de tapamiento, sino más bien fue como sacamos todas las micros amarillas y las cambiamos Sí, por pues sí, Transantiago? se sacaron todas y pusieron los Transantiago, y los recorridos como que nadie se los sabía mucho, cambiaron muchas micros, entonces, y generalmente era como del paradero al metro, eso me acuerdo, porque yo iba a mi colegio en micro y me iba a micro, metro, metro, casa, eso es lo que me acuerdo. Claro. Y había un problema de desconocimiento de las nuevas rutas, ¿cierto? Habían buses que uno no sabía si lo llevaban o no, habían recorridos que ya no dejaban en los destinos. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre la implementación entre las ciudades es muy distinta. Acá se empezó con una primer troncal, que es un eje de norte a sur que conectaba con 14 buses, algunos paraderos con cierto carácter, como tipo estaciones de metro, y se empezó a increciendo con el tiempo. Entonces eso daba pie para que el sistema se vaya adaptando a la ciudad, y las personas también al nuevo sistema. Entonces, que no haya un colapso de desinformación también, y de ciertos nuevos destinos o carencia de destinos de esos recorridos. Algo también súper importante es que los proyectos de Transantiago tienen un etapamiento. Entonces, el etapamiento hace o hizo que obviamente esto vaya creciendo paulatinamente a diferentes etapas. Uno, para empezar a corroborar que los destinos que se iban generando o las estaciones tengan concordancia con las necesidades de las personas, y también ir empezando como desde lo macro a lo micro, en el sentido de los destinos más importantes de los bogotanos, empezar a cubrirlos, mientras había un sistema mixto entre el Transmilenio, con estos 3 troncales que aparecieron en el 2000, y con algunas micros antiguas que cubrían los destinos que todavía seguían funcionando. Entonces esto hacía que la oferta o la demanda no se vea afectada mientras implementaba todo el sistema. Como pueden ver, en el año 2000 se llegó a 3 troncales, luego al 2003 3 troncales más, y al 2021, que es al presente, existen 11 troncales.
Entonces, como pueden darse cuenta, es un crecimiento paulatino, que al final esto es lo que hace, lo que él mismo les sentir o medir bien la potencialidad de las decisiones tanto de troncales como de estaciones. Y bueno, ya pueden darse cuenta que en la actualidad hay una cobertura casi del 90% en toda la ciudad con los troncales. Yo aquí creo que escuché un chat, alguien preguntó algo, no sé si alguien preguntó o simplemente fue un sonido que alguien me puede colaborar. No, al menos en el chat no hay ni una pregunta. Ah, ya. Entonces, no se preocupen. Entonces, algo súper importante es que a nivel de cobertura, no necesariamente son todos sistemas de troncales, sino que también hay conectores al sistema, que son unos buses más pequeños que se van conectando a las redes jerárquicas por medio de otras vías terciarias. Y algo súper importante, y es donde nos anclamos, ¿cierto?, con lo que hemos venido viendo, hemos venido estudiando y analizando a nivel de plataformas, ¿cierto?, es que el sistema, como por bandera o por base, fue creado con un cierto criterio de diseño que debía sí o sí generarse cuando se implementaba o se implementa una troncal, que es primero definir la troncal o el eje de movilidad, ¿cierto? Ya sea de norte a sur, de oriente a occidente, o etcétera. Se define el eje o la troncal, luego se define el área de influencia de esta troncal, las paradas o estaciones, dependiendo de la escala de si es una troncal o es una vía de articulación nomás. Y lo interesante de esto es que alrededor de las estaciones definidas se hacía un mejoramiento de espacio público complementario a esas estaciones. Entonces, si se pueden dar cuenta, no es solamente generar un eje y poner un sistema de movilidad y unas estaciones y listo, sino que era todo una estrategia de reconversión urbana, de diseño urbano integral, que es lo que siempre hemos tratado de hacerles ver en las ayudantías, que es ver un proyecto complementario de otros. Entonces, lo que se miraba o se mira en la implementación de este sistema BRT en Colombia es, primero, la definición de troncal, la definición vehicular, peatonal u otras, como de ciclovías, etcétera, y luego alrededor de las estaciones el espacio público y las áreas verdes anexas a ese espacio público. Y de esta forma es que el sistema tuvo una gran relevancia a la reconversión o a la actualización de espacio público de la ciudad de Bogotá. Ahora, una pregunta, ¿ustedes ven estos criterios de diseño en alguna, o parece que sí, que así funciona eh, el sistema que está operando en Santiago? ¿Alguno se anima? ¿Creen que en Yo ciertas no escuché partes la sí, pregunta en porque se me ciertas cortó partes un poquito. no? A mí también se me cortó, profe. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, yo no sabía si era yo o era usted, Sí. pero no se escuchó. Disculpe, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ya, la pregunta era que si, viendo estos criterios de diseño y de cómo se conforma el Transmilenio en Bogotá, ¿creen que de esta misma forma se opera o se generan o el Transantiago en Santiago? ¿Han reflejado estos criterios en su ciudad, en su sistema de transporte?
¿Cuándo se implementó o ahora en la actualidad? En general, ahora. Ahora yo creo que sí, antes yo creo que no. Ya. Y claro, hay por lo menos alguien más. O sea, yo con respecto a la conectividad encuentro que en Santiago está mucho más conectado el tránsito vehicular con el peatonal, con el Transantiago, etcétera. En cambio, en Bogotá el Transmilenio es algo muy que no conecta toda la ciudad como acá en Santiago. O eso es lo que yo vi cuando estuve allá. Ya, a nivel de cobertura, es decir. Ajá. De conectividad. Bueno, ya, perfecto. Pues sí, claro, la gran diferencia entre las dos ciudades, claro, una es el etapamiento y los años que llevó a implementarlo en ciertas ciudades, ¿cierto? La decisión a nivel de gobiernos públicos de decir, sacamos todas las micros amarillas y ponemos Transantiago, sea como sea, a hacerlo paulatino, ¿cierto? Pero yo creo que ahora en las imágenes que vamos a ver más adelante se va a ver un poco más reflejado estos criterios de diseño. Entonces, a nivel de espacio interno, así se ven las estaciones de Transmilenio. A la mano, a su izquierda, pueden ver cómo son las estaciones de Transmilenio, en donde son vías exclusivas a los lados, y en el centro las estaciones donde las personas pagan su ticket como una estación de metro y pasan al centro, donde cada puerta abre automáticamente cuando llega un bus, ¿cierto? Y van usando estos sistemas de transporte. Y la imagen de la derecha es una estación un poco más grande, en donde también podemos ver el sentido de una estación un poco más abierta, no en la mitad de la calle, sino a los extremos. Y el bus obviamente va parando y la estación es un poco más grande, o puede ser hasta una estación de inicio de destino o de final, como en las estaciones de metro. Aquí podemos ver que en las dos imágenes son dos estaciones, pero pueden darse cuenta que la escala es diferente, ¿cierto? Y obviamente también es una gran diferencia el sistema como comenzó el de Transantiago. Ahora en algunos puntos hay algunas estaciones similares, entre comillas, entre ambos sistemas. Aquí hay una imagen que representa cómo, lo que les decía yo, cómo son los criterios de diseño de implementación del sistema. En la parte izquierda vemos unas estaciones de Transmilenio en una zona más habitacional, más a una escala, se puede decir, barrial, en donde el espacio público es más grande, tal vez hasta más duro, ¿cierto? Donde los cruces peatonales son más a una... Ustedes pueden ver las cebras que recubren todo, que el cuadrado que está en intersección de las vías. Pueden ver que es una escala un poco más pequeña. Luego la imagen del centro, ven que obviamente ya la plataforma es más extensa, ¿cierto? Por ende, la estación centro, pero eso no quiere decir que también tenga unas conexiones a nivel peatonal y de espacio público. Y a mano derecha también podemos ver una escala también mucho más grande, en donde también incorporan ciclovías, por ejemplo. Aquí también podemos ver otros ejemplos de cómo las estaciones empiezan a jugar a integrarse con pasos de cebra a nivel peatonal, de ciclovías, pero también con el espacio público que está alrededor. Entonces, si se dan cuenta, estas plataformas viales no solamente le dan un paso o un espacio al espacio público, sino que también integran la movilidad privada, ¿cierto?, al peatón y otros medios de transporte, juntándolos con una mixtura de diseño urbano también con el espacio público. Aquí vemos otros ejemplos de dos contrastes de plataformas, ¿cierto? En donde lo que les decía, esta escala como barrial a su izquierda y tal vez una escala
eh, mucho más grande, intercomunal, a la derecha, en donde vemos esta gran plataforma en donde casi no hay ni siquiera espacio verde, área verde o espacio público, ¿cierto? Casi toda, total destinada a la movilidad vehicular, ¿cierto? Que hay con una solución peatonal, obviamente, para llegar a la estación. Y esta ya, una gran escala ya intercomunal, en donde vemos una plataforma bastante grande. Y algo súper interesante, como les decía, es que uno de los criterios es mejorar la movilidad de todos los modos. Y si se pueden dar cuenta que está la estación en la mitad, pero hacen una ciclovía de muy buen ancho, de un muy buen carácter, que hasta tiene una depresión para que los ciclistas pasen por debajo de la estación. Entonces, si se pueden dar cuenta que no necesariamente ser por un modo menor o un medio de transporte alternativo o menor al de transporte público, se deban de dejar hacer obras que pueden llegar a costar un poco más. ¿Eso en qué sentido? En decir, bueno, si simplemente van a manejar ciclistas por estas ciclovías, entonces los puedo yo meter a los extremos por los costados de ambas vías y no causa depresión, y me ahorro un cierto porcentaje de dinero en la construcción de esas obras civiles. Acá el chip es diferente, es como hay muchos viajes en bicicleta en Bogotá, por ende, si hay una ciclovía y tiene que hacerse de cierta envergadura, con depresión, etcétera, bueno, se hace, ¿no? Y eso es lo que también se les invita a ustedes a que piensen, de que no necesariamente un modo menor tiene que ser o adecuarse a cierta movilidad jerárquica, que en este caso podría ser el transporte público. Bueno, y para hacer un contraste, les estaba hablando que tal vez en las imágenes y con todo lo que les decía antes podía sonar como un sistema excelente o de excelentísima calidad, o vanguardista, o en Bogotá sí lo supieron poner bien, por ejemplo, o no. La idea es también mostrarles el lado B del sistema. Obviamente todo se resume en que también es un sistema colapsado. ¿Colapsado por qué? Simplemente porque, como sabemos, un sistema cuando llega a su punto límite, que es algo como lo que está pasando, por ejemplo, con el metro, que ya no caben más trenes en los tiempos y en el sistema, ya el sistema empieza a colapsar, ¿cierto? Y por más bonito que parecía al principio en la explicación de carriles exclusivos, de que esto mejora los tiempos, entonces va a ser un sistema excelente todo el tiempo, no. Y esto es obviamente porque las ciudades van creciendo, la oferta va creciendo, la demanda se va quedando, o la oferta se va quedando corta versus la demanda de viajes, y obviamente todo el sistema va colapsando. Además que obviamente Santiago tiene los dos sistemas, ¿cierto? Que es el Transantiago, por una parte, pero tiene la gran columna vertebral, que es el sistema de metro, que obviamente es el que se lleva el mayor número de viajes. Bogotá no tiene metro hasta la actualidad, por ende todos los viajes al trabajo o estudio, que son los de mayor demanda, todos los absorbe este sistema, por ende ya se está quedando corto, y como pueden ver en esas imágenes, las horas punta son terribles. Aquí pueden ver, por ejemplo, un viaje de satisfacción de las personas que toman el sistema, y pueden darse cuenta cómo empezó en el 2018 de percepciones positivas a llegar casi a un 13% de satisfacción, que es muy. Y así en porcentaje de ciudadanos satisfechos con el sistema de transporte integrado, y con otros, y con todos los alternativos también. Entonces se pueden dar cuenta que el sistema va en decadencia por ese sentido. Aquí podemos ver un claro ejemplo de
de la oferta de viajes versus la necesidad del transporte y el número de buses que pueden caber en esas plataformas, ¿cierto? Y también algo de lo que se pensaba que el sistema iba a ayudar, que era cortar tiempos y o en la generación de velocidad para llegar a destinos. Pudimos dar cuenta que, claro, ante un sistema colapsado, obviamente la velocidad va a ir bajando y los tiempos también de viaje va a empezar también obviamente a bajar. Entonces eso ya es una respuesta casi obvia ante un sistema colapsado. Bueno, y podemos verlo en las plataformas viales, por más de que se diseñen, obviamente hay que pensar un poco en cuál va a ser la proyección a futuro. Obviamente el número va a ir creciendo, pero también ayudan al crecimiento de la... Por ende, las plataformas viales también tienen que tener una cierta proyección o un cierto buffer, tanto en el sistema. Yo genero un sistema o genero una plataforma vial para albergar todos los modos que estoy pensando. Bueno, también darle un cierto buffer o un cierto flexibilidad para todo lo que se viene a futuro. Y bueno, algo como temas, un poco como si ustedes pensaban que ante ese sistema de estaciones no había evasión. Bueno, sí hay evasión, también hay un problema de evasión, así haya un poco más control en el pago. Y eso existe. Y con esto, bueno, terminamos, que esta es ya la pregunta que les hacía yo entre similitudes y diferencias con el sistema BRT de Chile. Un poco ya ustedes me lo habían respondido, pero simplemente, como ustedes, es un sistema que funciona obviamente si está integrado a otros, como en este caso el metro, que ayuda a alivianar y se vuelven como ciertas de BRT, así en la teoría suene que es un sistema que puede funcionar. Obviamente va a llegar a colapsar si no está ayudado por otros medios, pero que si se implementa bien y si tiene como otros medios de transporte público que lo apoyen, es un buen sistema que ayude también a que la movilidad se vea expedita, ¿cierto? Pero lo más importante de esto es dejarles a ustedes la premisa de que estas plataformas viales tienen que pensarse de forma integral, en el sentido de que si va a albergar al medio que ustedes o al modo de transporte que estén pensando, también no dejen de lado otros medios o modos de transporte que también pueden ser importantes para... Entonces, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, algún aporte, algo que tenga que ver con esa pregunta que se hacía al final, si ustedes ven similitudes o diferencias entre ambos sistemas, o si conocen otro similar en otra ciudad y lo han usado y funciona bien y no está colapsado. Si tienen algún comentario, los escucho. ¿Nadie? ¿Todo ok? Sí, por acá por lo menos todo ok. Gracias, profe. Listo, y les quedó claro qué es un sistema de BRT, cómo funciona, cómo se estructura, cómo se genera, cómo se piensa. Eso es lo más importante, que nos quedemos claros para de aquí al futuro, si alguien les pregunta qué es un sistema de BRT,
cómo funciona, cómo se implementa, cuáles son los criterios de diseño, qué se debe tener en cuenta, ¿cierto? La idea es que ustedes lo tengan súper claro y que obviamente cuando ustedes trabajen en la implementación de un sistema como este, tengan no solamente claro cómo funciona, sino que también la integración con otros modos, pero además también proyectar el crecimiento de las personas, ¿cierto? Y de las demandas a futuro para que estas plataformas vayan a colapsar al corto tiempo, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces, con esto cerramos este tema a nivel de plataformas relacionadas a un sistema de BRT. Y antes de queríamos hacerles un pequeño comentario sobre las tareas, ¿cierto? Que se entregó. Felicitarlos por la entrega. Forma de verse, como de entregarse y como de explicarse. La idea de estas ayudantías siempre ha sido darles un pequeño ejemplo de las mejores debido a que los queríamos mayor haciéndoles ver las entregas de sus compañeros, pero en general queríamos destacar dos grupos, que en este caso es el grupo 3. No sé si alguien de los integrantes esté por aquí. Y del grupo 6, no sé si también alguien está del grupo 3 o del grupo 6. Pero en general, decirles que se destacaron estos dos grupos porque uno, tanto en la forma de cómo se mostró la tarea, también fueron muy minuciosos en el sentido de la data recopilada y de cómo esta data les ayuda obviamente a tomar decisiones, y también en el grado de minuciosidad de explicar esos datos, no solamente decir, por poner un ejemplo, ¿para qué me sirve esa data y cómo la puedo yo también? ¿De dónde la data? ¿Por qué la data? Simplemente queríamos dar una felicitación, David, y decirles que ya en algún momento vamos a hacer alguna síntesis de esas entregas. Por lo parte, felicidad también a todos los grupos, porque también todos los grupos tienen cosas muy positivas en sus entregas. Todo esto lo vayan sumando, todo lo que se vaya viendo les vaya a ir sumando y ayudando para, obviamente, la última tarea que ya va a ser esta proposición de soluciones, ¿cierto? Entonces, si no hay ninguna duda más, ningún comentario, vamos aquí. No sé si alguien quiere decir algo, si no quedamos ok y nos vemos en la clase del viernes, que tiene que ver mucho o se linkea mucho con lo que vimos el día de hoy. Así que si no hay más, está ok, ahí los leo, si todo está ok, lo dejamos hasta aquí. Y pueden irse obviamente a descansar o en otro. Gracias a los que estuvieron. Y nos vemos, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, 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 gracias. chao a todos, chao, Paulina. Chao, gracias.